Bien, que el Señor le continúe bendiciendo. Estamos agradecidos al Señor de su gracia para con nosotros, de su amor, de su bondad, que nos permite, ¿verdad?, estar en su presencia en esta mañana. Cuando usted decidió venir aquí, es porque usted entendía que cuando nos congregamos en su nombre, Él está en medio nuestro. Amén. Él, de hecho, mora en cada uno de los que le hemos recibido como Salvador. Como Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y eso usted lo tiene como testimonio, si usted ha creído en Él, usted ha recibido al Espíritu Santo, Él da testimonio a su Espíritu, Él mora en cada uno de nosotros. El que no tiene el Espíritu Santo en esta mañana, dice el Señor, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si el Espíritu de Dios mora en usted, usted es de Él. Así que si usted quiere ser de Él, tiene que permitirle morar en su corazón por medio de su Espíritu Santo. Y como dice la Escritura, en Efesios 1, versículos 13 y 14, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, usted va a tener el Espíritu Santo morando en usted permanentemente, 24/7, hasta que el Señor venga o usted parta con el Señor, que es muchísimo mejor. Pero mientras estamos aquí, tenemos su presencia morando en nuestro corazón. Y es en ese corazón espiritual que usted tiene, que no es el corazón físico, es un corazón espiritual que está aquí. Él puede morar en usted y lo hace usted consciente de esa realidad 24/7. Amén. Qué privilegio tener al Espíritu Santo, Dios morando en nosotros. Ahí dice, mas Jehová está en su santo templo, pero la realidad es que Él mora en el templo que somos nosotros. Amén. Y es lo que dice la Escritura. De eso yo considero, ¿verdad?, lo importante del mensaje en esta mañana, de Génesis capítulo 8, el versículo 20 y 21. Aquí hay una ilustración de lo que podemos entender que en el sentido personal ocurre con nuestro cuerpo. Dice Génesis 1, 20 y 21, perdón, 8, 20 y 21, Génesis 8, 20 y 21. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón. Jehová no tiene un corazón físico, es un corazón espiritual. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. El corazón del hombre, como dice la Escritura, es perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios conoce el corazón, Él escudriña la mente y el corazón. Él escudriña todo lo que usted tiene en su interior. Él conoce sus pensamientos, todo. Amén. Y damos gracias al Señor por eso. Él es omnisciente y vive en la vida de un ser humano y conoce todo de nosotros. De hecho, una de las evidencias de que Cristo es Dios, cuando Él estuvo aquí, dice la Biblia, que Él sabía lo que había en el hombre. Él conocía los pensamientos de las personas. Y el único que puede hacer eso es Dios. Y dice la Biblia que Cristo no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque Él sabía lo que había en el hombre. Él sabe todo lo que usted está pensando en esta mañana, todo lo que pasa por su mente, por ese corazón espiritual que está ahí, para que usted entienda esa realidad. Y la palabra de Dios nos enseña que usted y yo podemos ser personalmente, nuestro cuerpo, un altar al Señor. Tu altar personal, ese es el título de esta mañana. Y el tema, ¿cómo está tu altar, iglesia? ¿Cómo está tu altar? De una manera personal. No debemos olvidar jamás que un altar es un lugar donde podemos tener comunión con Dios. Amén.
ante el cual nos presentamos para disfrutar su presencia. Y de hecho, concurrimos en la congregación precisamente como motivo a la presencia del Señor. No venimos por las personas, no venimos por el pastor, no venimos por nadie en particular, sino porque queremos estar en la presencia del Señor. Sí podemos tener compañerismo, comunión con los hermanos cuando venimos a la iglesia, pero su motivo, y espero que sea ese, sea la presencia del Señor. Mucha gente quiere ir un día al cielo, pero ellos como que están enajenados a la realidad, lo que va a ser en el cielo, la presencia del Señor disfrutada para siempre, pero no les gusta venir a la iglesia. La iglesia es la antesala del cielo. Usted no pretenda ir al cielo si nunca tiene el deseo y la intención y el deseo de estar aquí en la iglesia. Porque de todo lo que se va a hacer en el cielo se puede hacer aquí en la iglesia. Disfrutar la presencia del Señor, alabar, adorar y glorificar el nombre del Señor, se puede hacer en la iglesia. Por eso Dios permitió que su iglesia tuviera la intención de concurrir, congregarse en su nombre, para Él estar aquí en medio nuestro, todos los días hasta el fin del mundo. Y esa realidad la dice la Biblia, usted simplemente tiene que creerla. Si usted viene a la iglesia, su motivo debe ser la presencia del Señor, que se puede disfrutar de la manera que le hemos disfrutado, alabando, cantando, dando testimonio y en la predicación de su palabra. Amén. Qué privilegio poder venir a escuchar palabra de Dios, que esa palabra pueda ser de bendición, de edificación, y que también nos enseñe, nos redarguya, nos corrija y nos instruya, a fin de que seamos maduros, perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Si la palabra de Dios no tiene ese objetivo en su vida, si no logra eso en su vida, usted tiene que pedirle al Señor que ella pueda lograr eso, enseñarle, redarguirle, corregirle e instruirle. Y ese es el deseo de Dios con su palabra. Amén. La presencia del Señor está aquí, hermano. El privilegio que tenemos de poder agradarle. De hecho, cuando usted decida venir a la iglesia, usted tiene que preparar su mente, su corazón, antes de venir acá. La adoración de un cristiano no empieza aquí en la iglesia, comenzó en su casa o donde usted esté. Usted tiene que tener ese deseo, ese anhelo de estar aquí. De hecho, como dijo el hermano ahorita, yo como pastor lo enfatizo en la iglesia ya en Calley. El culto no comienza a las 11. El culto comenzó a las 10 con la escuela dominical. Amén. Pues yo espero que para el próximo culto, cuando empiece la escuela dominical, usted esté aquí. Y ese es el testimonio que usted va a dar de acuerdo al mensaje en el día de hoy. Veamos un acróstico de la palabra altar. Altar, apartado para Dios, la letra A. Eso significa que usted consagra su cuerpo al Señor. La Biblia dice en Romanos 12, 1 y 2, que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, como un culto racional. Y eso significa una dedicación inteligente de su cuerpo al Señor. Tráigalo a la iglesia a las 10 de la mañana cuando empiece el culto. ¿Es sacrificial? Sí. Si usted tiene que levantarse un poquito más temprano, usted tiene que hacerlo, hágalo, porque eso es lo que significa ese versículo en Romanos 2. ¿Usted sabía eso? No es menos de ahí, pero podemos hacer el sacrificio para llegar al trabajo a las 7 de la mañana. Porque allí en el trabajo hay un ponchador que usted tiene que ponerlo ahí para poner el registro que usted llegó a las 7 de la mañana, o a la escuela, o a donde sea. Pero en la iglesia no hay eso. Y usted llega a la hora que le parece. Mire, la escuela dominical, donde empezó el culto, fue a las 10 de la mañana. Y a las 10 de la mañana no había ni el 10% de lo que hay ahora. Pero tenemos que hacer el sacrificio para ello. Yo le doy gracias al Señor que en 34 años de haberme convertido a Cristo, siempre ha sido el mismo valor la escuela dominical para mí que el culto de adoración. Es igual, es lo mismo, no hay diferencia. Debemos estar aquí a las 10, desde que abre el culto, porque a las 10 comenzó el culto. Amén. Y si antes, mejor. Mire, las iglesias pentecostales a veces vienen 15 minutos antes para orar. La mayoría de ellos hacen ese sacrificio. Y usted y yo somos tan cómodos. Y porque no hay otra palabra, es la comodidad que a veces nos lleva a nosotros a no hacer el sacrificio con nuestro cuerpo, de estar aquí, cuando el Señor merece, quiere y desea que usted esté aquí. Amén. Bueno, es la manera en que la palabra enseña, redarguye, corrige
e instruye y la necesitamos. Amén. Si va a depender que la escuela dominical tenga más personas, más hermanos, como lo está ahora aquí la iglesia reunida, va a ser por el sacrificio que su cuerpo va a hacer. Eso cuesta a lo mejor tiempo. Usted va a levantarse un poquito más temprano, a lo mejor usted vive un poquito lejos. Pero se puede, hermano, se puede, siempre y cuando usted quiera. Querer es poder. Porque si se quiere para los demás, para venir a la iglesia del Señor, se puede también. Así que yo espero que haya el doble de lo que hubo en la escuela dominical en este día para el domingo próximo. Sí, porque el año pasado, cuando yo vine, había el doble de lo que había este año. Y este año yo vi en la escuela dominical menos de lo que había el año pasado. Entonces no se puede restar, se debe sumar. Amén. Altar, su cuerpo es del Señor. ¿Usted sabía eso? Entonces haga el sacrificio para estar aquí cuando el Señor quiere que usted esté aquí. No el pastor, no el maestro de la escuela dominical. Eso no tiene nada que ver. Es el Señor el que merece de usted su adoración. Amén. Haga el sacrificio. Vale la pena, le saca provecho usted en su vida espiritual. A Dios le agrada, Él es glorificado. La letra L, limpio para Dios, se refiere a la pureza de nuestra vida. Que usted tenga entendimiento de que Dios no quiere nada sucio en nuestra vida. Que nuestra mente entienda que usted y yo le debemos dar al Señor lo que Él merece, lo que Él quiere, lo mejor. Algo limpio. ¿Cuánta suciedad entra en nuestra mente por lo que usted y yo vemos alrededor? Nada más usted agarra el celular, cuánta basura entra ahí. Y déjeme decirle que una vez entra, difícil sacarla. Porque todas las cosas que usted y yo vemos por el celular, va a entrar y para sacarla es difícil. Hay que luchar mucho. Hay que pedirle al Señor. Pero entra mucha basura que contamina nuestra mente, nuestro corazón espiritual. Y la Biblia dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, debe ser guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Y eso es de todo creyente, hermano. No es de uno solo, no es de dos, no es de tres, es de cada creyente individualmente. Si usted no se presenta limpio al Señor cada día en su vida, hay problema. El Señor quiere algo limpio, Él merece algo limpio. De hecho, dice la Biblia, si alguno se limpia de esta cosa, será instrumento útil para el Señor, dispuesto para toda buena obra. Hay que pedirle al Señor esa limpieza y lo hace la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La limpieza viene por lo que la palabra de Dios obra en nuestra vida. Ese redarguir, ese corregir, para que usted y yo podamos estar limpios para la gloria del Señor. Amén. Dice, temeroso de Dios. Mire, esto es algo que se ha perdido en el pueblo de Dios. En las iglesias se ha perdido el temor a Dios. Gente que no tienen temor. Usted muchas veces tiene temor a que su papá lo vea lo que usted está viendo en el celular, pero no tiene temor en que Dios es que está viendo lo que usted está viendo en el celular. Usted viene a la iglesia y cree, usted cree que los demás no saben que usted está viendo. No, pero Dios, el detalle es Dios. Si usted está, en vez de leer la Biblia, está mandando texto, está viendo cosas que no tiene que ver dentro de la iglesia. Eso está pasando. El domingo pasado en la iglesia yo dije algo así y una de las jóvenes rapidito hizo. El problema no es con que yo vea o los hermanos vean. El problema es que Dios está viendo. Si usted no tiene temor a Dios, no se preocupe por el temor a su papá o a su mamá. Mire, hermano, yo le oro al Señor para que le dé temor a mis hijos todos los días. Porque eso va a hacer la diferencia en muchas cosas en nuestras vidas. Si tenemos temor al Señor, mire, y a Él es que le tenemos que tener temor. Si usted se fija en la iglesia de Jerusalén, dice la Biblia en capítulo 2 que había temor en la iglesia. De momento en el capítulo 5 vemos a Ananías y Zafira que extraen de lo que ellos dedicaron para el Señor. Igual como muchos de nosotros los cristianos no entendemos que es lo mismo cuando usted deja de dar su diezmo y no honra al Señor con sus bienes. Y hay mucha gente hoy día en la iglesia que no tiene el temor de que lo que Él tiene que dar en cuanto al diezmo es de Dios, el diezmo no es de nosotros. Pero no hay temor, hacemos lo que queremos, no pensamos que Dios merece que usted lo honre. Dice la Escritura, honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Y a veces nos olvidamos, los diezmos
deben ser consagrados al Señor. Y no tenemos el temor. Y es como le dijo Pedro, no han mentido a los hombres, sino a Dios. Ananías y Zafira. Y dice la Biblia que después vino temor sobre toda la iglesia. Mire, toda la iglesia tiene que tener temor a Dios. ¿Usted sabía eso? Todos los hermanos hay que ser temerosos de Dios. Usted en su vida personal, témale al Señor. No le tema ni a su papá, ni a su pastor, ni a los hermanos. Témale a Dios. A Él es que tenemos que tener temor. Amén. Si usted tiene temor a Dios, la cosa va a ser diferente. Agradable al Señor. Usted sabía que la vida del ser humano que se convierte a Jesucristo es para vivir agradable al Señor. Y dice la Escritura que sea de palabra o de hecho, todo debe ser para la gloria de Dios. Una vida agradable al Señor se refiere a la manera en que le servimos a Él. Y nuestro servicio al Señor debe ser pensando, ¿a Dios le agrada lo que yo hago? ¿O no le agrada? ¿Qué usted está haciendo que no le agrada al Señor? ¿O qué usted no está haciendo que a Dios le agrada? ¿Usted sabía que hay muchas cosas que usted y yo no hacemos que a Dios le agrada? ¿Que debíamos estar haciendo? De hecho, dice la Escritura que también en el concepto del que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay muchas cosas que usted y yo necesitamos hacer que debíamos estar haciendo para servir al Señor con tal de agradarle a Él. Eso es lo que realmente es un altar. Y la palabra, la letra R de altar, recto ante Dios, se refiere a la integridad con que lo hacemos para que usted y yo entendamos que a Dios le agrada lo mejor de nosotros. Y usted recuerda cuando Abraham tuvo que sacrificar a su hijo. Usted no estaría dispuesto a sacrificar a un hijo como lo iba a hacer Abraham, ¿verdad? Mucho más. Dios estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo unigénito por usted y por mí. Pero usted y yo se nos hace cuesta arriba cuando tenemos que sacrificar algo para Dios. El primer punto del mensaje, nuestro cuerpo debe ser un altar de santidad. Y de la misma manera que la iglesia, como dijo el hermano en la escuela dominical, muchas veces tiene como ese temor de que el Espíritu Santo es como algo que los pentecostales o las iglesias pentecostales han cambiado, tergiversado. La santidad es algo también que muchas veces ocurre igual. La santidad es porque el Espíritu Santo mora en usted. Usted no podría, desde el punto de vista de vivir una vida agradable a Dios, si no fuera realmente porque usted como hijo de Dios tiene al Espíritu Santo. Como dice la palabra en Romanos capítulo 8, vamos a ver allí. Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Dice, por el cual clamamos, Abba Padre, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, no que lo éramos y lo que vamos a hacer, somos un presente continuo, hijo de Dios. Ahora, a los hijos de Dios en esta mañana que están aquí, yo les voy a mostrar, conforme a la palabra, que su cuerpo debe ser un altar de santidad. Si usted no es hijo de Dios, usted no va a tener la misma preocupación. Ahora, si usted quiere ser hijo de Dios en un momento determinado, el Espíritu Santo le puede enseñar esa preocupación. De hecho, no todas las personas que están aquí son hijos de Dios. ¿Usted sabía eso? Todos son creación de Dios. Hijo de Dios, el que recibe a Jesucristo, que tiene el Espíritu Santo, que viene a ser adoptado hijo de Dios.
Satanás tiene una filosofía que le hace creer a la gente que todos somos hijos de Dios. Y aunque suena muy bonito, no es así. La Biblia dice que usted, si no recibe a Jesucristo como Salvador a través del Espíritu Santo, no es hijo de Dios. Usted necesita ser hijo de Dios, necesita ser adoptado por Dios. Ahora, una vez hijo de Dios, habiendo recibido al Señor, como dice la Escritura, usted es hijo de Dios. Ahora, mire lo que Dios le dice a sus hijos. Primera de Pedro, capítulo 1. Estoy hablando con los hijos de Dios en este lugar, a través de la palabra. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 14. Primera de Pedro 1:14 dice la palabra del Señor: como hijos obedientes. De hecho, en Hechos capítulo 5, versículo 32, dice la Escritura que Dios da su espíritu a los que le obedecen. Y eso significa, a mi entender, que Dios te da su espíritu para que le obedezcas. Amén. Sí, hermano, el Espíritu Santo mora en mí, en ti, para que usted y yo obedezcamos a ese Espíritu Santo, que mora permanentemente, 24/7, donde quiera que usted esté, usted es cristiano. Usted no es diferente cuando va a otro lugar, cuando va a otro país, usted es cristiano 24/7. El Espíritu Santo mora en usted, nunca se va a ir de usted hasta que Cristo venga o usted venga a partir con el Señor. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, como hijos obedientes, dice: no os conforméis a los deseos que antes teníais, deseos que están en nosotros, hermano, pero que no deben manifestarse como se manifestaban antes de ser hijos de Dios. Como dice la Escritura en Efesios capítulo 4, eso lo hacíamos como gentiles antes de convertirnos. Dice aquí que estando en vuestra ignorancia, y yo le digo a usted que eso significa una ignorancia voluntaria, porque usted y yo sabemos lo que hacemos y lo que no hacemos. Usted y yo sabemos cuando hacemos algo que a Dios no le agrada y cuando dejamos de hacer algo que a Dios le agrada. Dice la Escritura aquí: sino que como aquel que os llamó es santo, y usted sabe que Él es santo. La Biblia lo dice por muchos lugares en la Escritura, usted sabe que Dios es santo. Lo consideramos hasta 3 veces santo. Amén. Pero ese ser santo que mora en usted, dándole evidencia que usted es un hijo de Dios, le hace ver a través de la Escritura que como Él es realmente su papá, usted como hijo tiene que obedecer a la santidad que Él le requiere. Y dice aquí: sed imperativo, es un mandato, una obligación, también vosotros santos, y a mí me gusta esta idea, en toda vuestra manera de vivir. En toda tu manera de vivir debe ser igual. No debe haber diferencia. Si tú estás en tu trabajo, es igual. Si estás en la escuela, igual. Si estás en la universidad, es igual. Tu manera de vivir debe ser la diferencia. Amén. Dios quiere ser glorificado a través de esa manera de vivir. Que la gente vea en ti la presencia del Espíritu Santo en tu manera de vivir. Tu manera de conducirte es lo que determina realmente en esa realidad que tú vives la santidad que Dios espera y que Dios quiere. Amén. Toda nuestra manera de vivir. A veces vivimos, como yo digo en Puerto Rico, aunque hay muchas personas que no les gusta, vivimos como nos da la gana. Esa expresión parece que choca a muchos puertorriqueños. Yo le he dicho en el púlpito y hay algunas personas que le ha caído fuerte. Y la realidad, hermano, es que muchos cristianos que decimos que somos hijos de Dios, y si el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu, tú eres hijo de Dios. Ahora, si tú eres hijo de Dios y vives como te da la gana, la cosa, hay problemas. Y hay mucha gente viviendo como le da la gana. Eso significa que no viven de acuerdo a lo que Dios quiere, requiere, en la santidad que Dios quiere, en su manera de vivir. Tu manera de conducirte diariamente va a demostrar si el Espíritu Santo que mora en ti, que dice la Escritura en Santiago, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Usted sabe para qué? Para que usted y yo no vivamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso significa que usted va a vivir una vida que a Él le agrada, absteniéndose de cosas que no le agradan a Él. Que usted sabe que nos conducen a pecar, a no agradarle, a no vivir para Él, a no servirle, porque de hecho son a veces un estorbo para nuestra comunión con Él, para nuestro servicio.
Y usted sabe de qué yo le estoy hablando. Aquellas cosas que limitan una comunión verdadera con nuestro Señor, con ese Espíritu Santo que Él mora en nosotros. Entonces, en su manera de vivir, usted tiene que entender esa realidad. Como hijo obediente a su Padre que mora en usted, dice la Escritura que no debe conformarse a los deseos que antes tenía. Por eso en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice que usted debe de presentar su cuerpo en sacrificio vivo. A Dios no le gusta nada muerto. Dios es un Dios de vivo. Es lo que dice la Escritura. En sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, como un culto racional, una dedicación inteligente. Eso es lo que significa un culto racional. Que usted entienda que ese cuerpo que usted tiene es un cuerpo que debe vivir en la santidad que Dios quiere. Y eso se logra con obediencia. Amén. Obediencia. Hay que ser obediente al Señor. No al predicador que vino hoy a predicar, que no estaba en programa, pero está predicando. Y es una realidad. A Dios es que usted y yo tenemos que tenerle esa obediencia. Al Señor, a ese Espíritu Santo que es real en nuestra vida, que nos ha hecho hijos de Él, que da testimonio diariamente a nuestra vida de que somos sus hijos y que como sus hijos Él requiere obediencia. Obediencia a vivir en la santidad que Él espera de cada uno de nosotros. Pero a veces se nos olvida que Él es real y que Él vive en nuestra vida. Y hacemos lo que a nosotros nos agrada y no lo que a Él le agrada. Lo que a la carne le agrada y no lo que a Él le agrada. Y todos tenemos la misma tendencia a hacer lo mismo. Por eso tenemos que decirle a Él, Señor, ayúdanos a agradarte a ti, a vivir como tú quieres. Que ese Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros, que nos anhela celosamente, como dice Romanos capítulo 8, versículo 26, que nos ayude en nuestras debilidades. Amén. En nuestra debilidad. Porque el poder no es de nosotros, sino de Dios. Él es el que puede. Y cuando más débiles somos, en Él podemos encontrar la fortaleza para seguir adelante. Porque viene de Él, su ayuda viene de Él. Y Él está en usted morando permanentemente. Amén. Qué privilegio tener al Dios que lo creó a usted, que creó todas las cosas morando en usted. Ahora, sea consciente de esa realidad. Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente, pero no quiere que a sus hijos en cualquier parte, ni envuelto en cualquier clase de cosa, porque aunque todo nos es lícito, no todo conviene. Aunque todo nos es permitido, no todo edifica. Entonces usted y yo tenemos que entender eso en una realidad. De hecho, hay muchos cristianos que van a lugares donde al Señor nuestro Dios no le agrada vernos. Por lo tanto, no será jamás un altar donde podemos disfrutar de su presencia, ni mucho menos de sus bendiciones. Y usted sabe dónde usted va, los lugares que usted frecuenta, los lugares que usted está. A veces, en vez de estar en la iglesia, estamos en esos lugares. Tenga cuidado, porque su cuerpo debe ser un altar de santidad. Y la santidad es un diario vivir, 24/7, todos los días, en cualquier momento. Una discoteca no es un lugar para un cristiano. Aunque hoy día ustedes ven gente creyendo que hay discoteca cristiana o para cristianos. Nada más lejos de la verdad, eso son cosas del demonio. ¿Usted sabía eso? Y yo le pido a usted que si usted ha visitado ese lugar, si usted ha ido a un lugar de esos, joven, si usted piensa visitarlo con otro amigo, tenga cuidado, que la santidad de Dios es requerida donde quiera que usted está. Y no es el mejor lugar para un cristiano estar. Amén. Usted debe de entender eso. Dios es santo. Satanás ha inventado muchas cosas. Discoteca cristiana, cerveza sin alcohol para cristianos y mucho disparate, ¿verdad? Déjeme decirle que Satanás se las inventa para engañarnos a nosotros, para que no vivamos en la santidad que Dios quiere. Eso es así. Hay muchas cosas que tienen camuflaje de cristiano hoy día, que usted y yo de lejos la vemos y sabemos que no es así. Pero Satanás se las inventa para que usted y yo no vivamos en la santidad que Dios quiere. Dios es un Dios santo y vive en nuestra vida
permanentemente para guiarnos como hijos obedientes a vivir en santidad todo nuestro diario vivir. Amén. Y eso es importante. Nuestro cuerpo es el altar más importante de nuestra relación con Dios. No simplemente la iglesia es importante. Nuestro hogar es importante. En la iglesia nuestra, ustedes como familia deben tener un altar para hacer su altar familiar. Si usted no lo está haciendo, hágalo. Gracias le damos al Señor, desde que nosotros, mi esposa y yo nos casamos, hemos hecho el altar familiar con nuestros hijos desde que nacieron, hacemos el altar familiar. Nuestro hogar debe ser un altar para el Señor. La iglesia es el altar donde venimos a congregarnos en su nombre, pero nuestro cuerpo debe ser el altar más importante de nuestra vida, donde Dios quiere tener esa verdadera comunión con nosotros. Pero si no andamos en la santidad que Dios quiere, usted no va a tener comunión con el Señor. No puede. Debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como ese culto racional. Nuestro cuerpo es para servir al Señor, alabarle, adorarle, ganar almas. Y usted y yo debemos de hacer todo aquello que honre y glorifique al Señor con nuestro cuerpo, hasta que Él venga. Amén. Debemos presentar nuestro cuerpo al Señor como Él merece. Debemos presentar al Señor lo mejor. A Él le agrada si está limpio. Y Él sabe si está limpio o no. A los demás podemos engañar, podemos encubrir cualquier cosa, pero a Dios no. Él sabe si usted está limpio, si su altar está limpio. Él quiere lo mejor de nosotros. Nuestro cuerpo debe ser un altar de integridad. Y eso como que se ha perdido hoy también en la vida de muchas personas. Integridad. Es lo que usted y yo sabemos de nosotros, que nadie más sabe fuera de Dios. Amén. Que usted y yo decidimos ser íntegros para Dios. Eso no es algo que usted lo va a comprar en la farmacia ni en ninguna gasolinera. Es algo que está en su mente, en su corazón, que usted decide que Dios realmente conoce y sabe que usted no tiene reservas para Dios. Amén. Eso es ser íntegro. Que usted sepa que Dios conoce lo que hay en usted, lo que usted hace internamente. Lo que nadie más ve, pero que Dios lo ve. Amén. Allí es que Dios quiere que usted entienda que hay que ser íntegro. Integridad tiene que ver con disposición interna a rechazar el pecado, decir no a la práctica del pecado contra Dios en lo íntimo, es decir, cuando nadie nos ve, en secreto. ¿Me recuerdan la actitud de José en Génesis? Es un pasaje que nos lleva rapidito a pensar en la integridad. Y en el sentido, bueno, nadie me ve, yo puedo meterle mano a esta mujer, y cuando hablamos de meterle mano, es acostarse con ella. Y desde el punto de vista, él dice, ¿cómo yo haría este mal y pecaría contra mi Dios? La realidad es que nadie estaba allí para ver a José, pero él quería ser íntegro delante del Señor. Y eso es lo que el Señor requiere de nosotros. Nadie nos ve. A veces creemos que nadie nos ve, pero siempre hay alguien que puede ser que esté viendo. Y cuídese hoy día, más que todo, que donde quiera que usted vea hay cámara puesta para verificar, y en lo menos que usted cree, ahí sale usted. Sí, en lo mínimo que usted cree, allí está la cámara, usted no la está viendo, pero no se preocupe mucho de esa cámara, preocúpese de Dios, que Él conoce todo de usted. Amén. Ahí es que hay que ser íntegro. La integridad es pensar que somos un altar en el cual Dios está presente 24/7. Es la realidad. Amén. Él mora en usted y no va a salir de usted nunca hasta que Cristo venga o usted parta con el Señor. Es lo que enseña la Escritura. Él está ahí en su vida, Él está presente. Donde quiera que usted va, Él está ahí. Sí, Él está ahí, el Señor, el Espíritu Santo, que es Dios. ¿Usted sabía eso? Él es Dios. Dios mora en usted. Él es la realidad de la vida del cristiano. Él le está recordando que un día usted estará cara a cara rindiéndole cuenta a Él. Y me gusta como dice Corintios, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahora dice,
ausente o presente, hay que serle agradable a Él. Amén. Un día vamos a estar en su presencia. Hoy día estamos en su presencia, aunque no lo vemos físicamente. Él está aquí, el Espíritu Santo está en su iglesia y morando en nosotros. Pero un día vamos a estar en su presencia. Pero ausente o presente, hay que serle agradable a Él. Y serle agradable a Él es cuestión de íntegro, la integridad. Si Dios está presente en la vida íntegra, ¿es tu vida un altar? No hay cosa más agradable al Señor que sus hijos sean íntegros de corazón. Mire lo que dice Salmos 15, 1 al 4. Salmo. Bueno, como el pastor se fue, él me dejó aquí. Vamos a terminar. Cuando se acabe el mensaje, dice la Escritura: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda, dice aquí, en integridad, y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y eso está aquí. ¿Usted sabía eso? El corazón espiritual está aquí. Usted sabe lo que hay ahí. Dice la Biblia: de la abundancia del corazón salen los pensamientos, tanto buenos como malos, porque esa es la realidad. ¿Sabe que yo predico eso en la iglesia? Yo le enseño a la gente que el corazón espiritual está aquí, no es ese corazón. Y hay un hermano que se enojó y se fue de la iglesia porque yo estaba enseñando eso. Bendito, el mes pasado murió de un infarto del corazón. Y me dio tristeza que dejó de ir a la iglesia por una bobería tan insignificante. Porque yo enseño que la Biblia dice que el corazón está aquí, porque ahí es que usted piensa, ahí es que usted cree. Amén. Usted no cree con este corazón. Y yo le ilustraba y le dije a él: mira, en Puerto Rico había un señor que le cambiaron el corazón porque se enfermó y le pusieron el de una mujer. Y ese hombre no amaba como esa mujer. Ese hombre no pensaba como esa mujer. Le pusieron un órgano físico, un músculo que bombeaba su sangre a su cuerpo, que él necesitaba. Y ese hombre no era creyente. Pero suponiendo que un hombre creyente le cambien el corazón y le ponen el de una persona, de cualquier otra persona, si ese hombre hubiese recibido a Cristo en su corazón, ya no iba a tener a Cristo porque se lo sacaron. Él no mora en ese corazón, es un órgano físico. Él mora aquí. Pues el Señor dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Si usted lee Efesios capítulo 4, dice la Biblia que usted debe de hablar verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua. Varias personas vieron a ese hermano en la calle y le preguntaron, porque lo queríamos mucho y le teníamos afecto, que por qué no iba. Yo no vuelvo para allá porque es que el pastor está enseñando, se salió de la palabra porque está enseñando eso. Y eso me dio tristeza. ¿Usted sabía eso? Que él le dijo a sus 3 hijas que yo me y a la que era esposa de él, que yo me salí de la palabra porque estaba enseñando eso. No, está bien, eso es lo que él pensaba, lo que él creía, pero la Biblia enseña que el corazón está aquí. Y dice aquí: ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y yo apreciaba a ese hermano y no lo dejé de apreciar. Y me dio tristeza que murió sin volver a la iglesia, entendiendo que lo que yo estaba enseñando es lo que dice la Biblia. Y se fue con el Señor sin haber hecho esa reconsideración. Pero yo espero, ¿verdad?, que aunque si Él no me quería en la tierra, en el cielo va a tener que quererme, porque allá no le va a quedar de otra. Amén. Sí, hermano, la integridad en nuestro corazón debe ser realmente ese altar. Nuestro cuerpo debe ser también un altar de honestidad. ¿Cuántos cristianos que no están siendo honestos hoy día? Que no están siendo honestos en su trabajo, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, con sus vecinos. Carecemos de honestidad, hermano. La honestidad es importante, es necesaria en la vida de un cristiano. Un cristiano que tiene el Espíritu Santo tiene que ser honesto. Amén.
Es importante, hermano. El ser honesto es la manera en que vivimos, refleja el vivir de Cristo en nosotros. Si el Señor mora en usted, usted tiene que ser honesto. Tito capítulo 1, verso 15, dice la palabra del Señor. Tito capítulo 1, versículo 15. Dice la Escritura: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. El cristiano no debe ser así, el cristiano debe ser honesto. Yo recuerdo, antes de ir a Puerto Rico, yo fui a revelar un rollo una vez y yo le pagué a la persona con 100 pesos y me estaba devolviendo como si yo le hubiera dado 1,000 pesos. Y yo, pero esto no es así. Y yo le doy, me dice, wow, gracias, porque todavía hay personas honestas. No, porque yo soy cristiano y como cristiano es que tengo que ser honesto. Debemos ser honestos. Los cristianos debemos ser conscientes de que en realidad somos cristianos. ¿Cuántos cristianos deshonestos en su vida como creyentes? A veces no somos honestos con Dios, dándole el tiempo que Él requiere, dándole nuestros talentos, nuestros servicios, nuestros diezmos. La deshonestidad brilla, la honestidad brilla por su ausencia en muchos cristianos. Si usted no está siendo honesto con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con su familia, hay que ser honesto. Amén. Eso es importante. Con sus padres, con su jefe, con sus amigos. Los hijos del Señor debemos vivir conscientes de la realidad de que somos la imagen del Señor. Eso es un honor, un prestigio, es lo más digno. Él vive en nosotros. Por lo tanto, debemos ser honestos aún en la manera de pensar. ¿Qué dice Filipenses 4:8? Todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Aún en nuestro pensamiento debemos ser honestos. Amén. Recuerde, la falta de honestidad en los cristianos hace que otras personas no vean a Cristo en nosotros. Y peor aún, que no quieran conocer a Cristo como su Salvador. Un cristiano que vive en santidad será íntegro. Y un cristiano que vive en integridad se va a reflejar en su honestidad. Amén. Terminamos aquí. Dios le bendiga. Padre, gracias te damos por el privilegio de estar aquí en tu casa, en tu presencia. Bendice, Señor, cada persona aquí en esta mañana. Que su concurrencia ante ti haya sido, Señor, para recibir la palabra tuya como palabra que enseña, redarguye, corrige e instruye, con el bello propósito de que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Que seamos maduros y que tú seas glorificado en cada uno de nosotros. Bendice esta iglesia, Señor. Gracias por el tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Señor le bendiga.